Y ahora vamos a preguntarnos eso, ¿cómo será? ¿Cómo sería que en los siglos XVI, XVII, XVIII se estudiaba y difundía la ciencia? Bueno, eso es parte de las preguntas que busca responder esta preciosidad de libro que tengo en mi mano, Universo Animal Ilustrado, en la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica, un libro que es el resultado de una investigación que llevó a una exposición y que luego ahora tenemos en este formato libro, que además está descargable. Así que desde ya les invitamos a que ustedes visiten la web de la Biblioteca Dominica, que es bibliotecadominica.gov.cl, bibliotecadominica.gov.cl, y puedan hojear virtualmente este libro mientras nosotras conversamos con sus autoras. Estamos con Catalina Aravena Acevedo. Catalina, muy bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Que fue la responsable del proyecto que permitió esta investigación, y con Raquel Abella López, que es la coautora y también parte de ahí del equipo de la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica. ¿Cómo estás, Raquel? Muy bien, gracias. Bueno, gracias a las dos por venir a la radio a contarnos de este libro, por además mandármelo, muchas gracias. Y para que podamos hablar de varias cosas, ¿no? Primero, claro, el mundo que se abre con este trabajo de investigación que ustedes hacen, pero además para muchos de nosotros, para mí también fue una sorpresa encontrarnos con esta cantidad de tesoros que tiene la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica, con libros, insisto, que van desde principios del siglo XVI. Y yo así como, ¿cómo serán esos libros? ¿Cómo serán? Decía la Pascual y la Vaca recién, ¿no? Entonces, contemos un poco de la biblioteca misma, Raquel. Contemos qué es lo que hay ahí que se puede visitar y, sobre todo, de dónde viene estos libros. Ya, bueno, es un acervo patrimonial, la verdad, gigante. Esta biblioteca, junto con el convento, se funda en 1753. Y bueno, como tú bien decías, el libro más antiguo es de principios del siglo XVI, es de 1506, con lo cual ya empezaron a acumular tesoros bibliográficos mucho más antiguos desde la propia creación, ¿no?, del convento. Y bueno, el acervo es gigante. Por supuesto, hay una gran parte muy importante de religión, de teología, pero a los dominicos les interesaban todas las ramas del saber, así que hay muchas otras cosas: filosofía, literatura, geografía, historias naturales, por supuesto, como podemos ver en este libro. En fin, o sea, es prácticamente inabarcable. ¿Cuántos libros también hay? Bueno, hay otros materiales que no son solamente bibliográficos, porque también hay fotografías, hay algunos mapas y cartografías. En fin, hay otros materiales que no son solamente bibliográficos, también hay publicaciones periódicas, etc. Entonces, en total, asciende a 300.000 ejemplares aproximadamente. No es poco, o sea, me imagino zambullirse, porque en este libro ustedes nos dicen que trabajaron con finalmente 104 libros, sí, que no todos ellos venían del mundo de las ciencias, digamos, sino que también buscaron libros de teología, de mitología y otras, claro, para poder responder a esto de cómo se representaba el universo animal, ¿no? Y una de las primeras cosas que dicen, y que a mí me parece que es muy interesante y muy curioso, es este cruce entre lo científico y lo religioso, ¿no? Y cómo la biblioteca de alguna manera viene de la tradición medieval de la escritura primero a mano, ¿cierto? Y de los iluminadores e iluminadoras, que eran quienes ilustraban estos libros. Más me encanta la idea de la ilustración como iluminación, ¿no? Y cómo en estos márgenes, que fue una idea que me rayó, como además del texto, como era a mano y no era vía máquina, se podía dibujar cosas en los márgenes del texto que no necesariamente estuvieran demostrables, no fueran parte de la factualidad del texto, sino que podía cruzarnos con el mundo de la mitología o del relato. Y ahí aparece de alguna manera, como diríamos, los antecedentes, Catalina, de lo que va a ser este libro, ¿no? Que tú lo vas viendo y uno dice, oye, aquí aparecen unicornios, aquí aparecen mandrágoras, aparecen grifos, o sea, es como hay animales que hoy día nosotros decimos son mitológicos, pero que en ese momento no estaba tan claro. Cuéntanos respecto a ese cruce y de lo que fueron encontrando. Claro, lo que pasa es que el origen de la mayor parte de lo que se conocía sobre los animales en el siglo XVI era el conocimiento greco-latino. Y los greco-latinos conocieron Oriente y recibieron historias desde Oriente, pero eran historias en donde ellos nunca habían estado frente a los animales. Entonces llegaron a estas historias a empezar a construir todo un imaginario sobre el mundo animal, en donde, claro, hay aspectos súper
fantástico, en el sentido de que los animales se construían por partes. Uno decía cabeza de león, cuerpo de pájaro, o cuerpo de león, cara humana, cola de, como la mantícora, cola de escorpión. Entonces esto en un origen era solo escritura, pero con el tiempo se fueron representando visualmente. Y se fueron apareciendo todos los monstruos de Oriente que se conocían en esa época. También está toda la tradición medieval de los nacimientos extraños. Entonces hay nacimientos extraños en animales y humanos. Y entonces toda esta cantidad de contenidos se van transmitiendo de forma escrita y pasan al siglo XVI, donde se empiezan a difundir a través del libro impreso. Ese es como nuestro punto de origen de la investigación. Un libro específico, además, donde aparecen gran parte de estos animales fantásticos, que es el libro La nueva racolta de animal più curiosi del mundo, que es de Antonio Tempesta, en donde, claro, están los animales americanos recién aparecidos bajo la misma lógica de representación por medio de textos. Entonces también son animales compuestos por diferentes partes, pero también vienen todos los animales de Oriente que venían del siglo I, del mundo romano principalmente, y también algunos de los bestiarios medievales. Entonces se hace toda esta recopilación en un libro que es principalmente de estampas, no tiene texto. Y este libro fue quizás el que nos llama demasiado la atención. ¿De qué año es ese libro? 1650. Y nos impulsó a hacer una investigación sobre el resto de los libros en donde aparecían animales. Y empezamos a encontrar otros animales fantásticos, animales simbólicos, una variedad, animales en los márgenes de las páginas, letras capitulares con animales, frisos con animales, o sea, además en todas las partes del libro estaban representados estos animales. Bueno, el libro es fascinante por muchas razones. Esto es súper importante porque uno ve y uno dice, bueno, este universo animal ilustrado en la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica, por un lado es como, bueno, qué interesante que esto está aquí en Chile, está guardado, ¿cierto? Están todos estos ejemplares de estos libros increíbles que ya de por sí patrimonialmente tienen su propio valor. Entonces eso ya es muy interesante de conocer y la selección que hicieron ustedes. Segundo, es muy interesante ver cómo se ha narrado la historia de la fauna desde Occidente, ¿cierto? Y aquí además aparecen dos cosas que se cruzan y me parecen importantes. Uno, el avance de la ciencia, diríamos, y cómo pasamos del relato escuchado a que empiezan a aparecer personas como Claudio Gay, que ilustra la portada del libro, ¿no? Que dice, yo no, o sea, solo voy a mostrar cosas que yo puedo observar, ¿no? Entonces hay un trabajo ahí de la ilustración científica que adquiere un nuevo valor versus esto que va quedando atrás como la ilustración del relato, de aquello que quedó. Y por otro lado, como nos decía recién Catalina, el cruce entre la aparición de la imprenta y con ello otra manera de reproducir los libros, que ya no requiere el amanuense, sino la posibilidad de poder tener una imprenta y que puedan salir varios ejemplares de ese libro. Ahí, Raquel, preguntarte por también la atención que se suma a todos esos cambios, que es la atención, lo que hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Yo me imaginaba estos dominicos tratando de sostener su mirada religiosa y teológica al mismo tiempo que están apareciendo todas estas verdades científicas que en algún momento empiezan a generar tensión, especialmente a partir de la ilustración, ¿no? Cuéntanos cómo vieron eso también en la investigación. Bueno, eso quizás no nos metimos tanto en ese asunto en la investigación, en el sentido de que uno viendo otros ejemplares y otras temáticas, uno se da cuenta, bueno, sí que lo tenemos, por ejemplo, en el Dioscórides, pero no lo aclaramos. Por ejemplo, hay una serie de plantas, Dioscórides es el primero que habla sobre un tratado sobre las plantas y los animales, como con sus propiedades. Medicinales, claro. Gracias. Entonces, ahí, en algunas partes del Dioscórides aparecen textos tachados a mano, en los que se habla sobre algunas plantas que eran abortivas. ¿Te fijas? Entonces, claro, hay ciertas cosas que, por supuesto, las órdenes religiosas antiguamente eran las que ostentaban todo este conocimiento intelectual. Entonces, ellos también eran quienes podían un poco poner los límites. Claro, efectivamente, decir, esto
permitimos que se lea y esto no. Entonces, eso lo podemos ver en ese y otros ejemplares que hemos podido revisar. De hecho, hay uno de los que pusimos como los frontispicios. Sale, si se fijan, pueden ver el cuerpo de una mujer censurado. Entonces, claro, efectivamente, ellos, además, si uno se pone a revisar como la historia de los dominicos, ellos fueron los primeros que instalaron la primera universidad que hubo en Santiago. Esta es una historia quizás no tan conocida, pero ellos fueron los primeros que entregaron grados sobre teología en 1622. Entonces, ellos efectivamente, para poder dar estos conocimientos, se basaban en los libros, porque se generaban lecturas a partir de los libros y estos comentarios. Entonces, también lo que tú comentabas un poco de cómo podemos ver estos vestigios lectores, por una parte nos da cuenta de que los libros han sido usados, cosa que no siempre podemos saber, y por otra, como las referencias intelectuales que la persona que lo leía tenía. Como que al mismo tiempo que iba leyendo una cosa, iba comentando sobre ciertos autores. Por ejemplo, nos dimos cuenta de que Molina, como en tiempos mucho más recientes, o Plinio, seguían siendo referentes habituales para los dominicos. Entonces, ahí, claro, un poco lo que comentaba Catalina, como esta cosa como del saber como grecolatino, siguió muy patente dentro de los saberes del cristianismo. Es muy fascinante y hay muchas razones como decía, para acercarse a este libro. Les recuerdo que ustedes lo pueden descargar desde bibliotecadominica.gov.cl, bibliotecadominica.gov.cl, porque de nuevo también nos da, aparece también, hay una manera de acercarse a cómo los libros han sido leídos. Y me encantó la introducción y las felicito y les agradezco por eso, porque antes de ir derechamente a ver, ya vamos a ver cómo eran ilustrados los animales, ustedes hacen una explicación de todos los espacios que puede ocupar la ilustración en estos libros desde el siglo XVI hacia adelante, ¿no? De los frisos, de estas letritas que se dibujan, ¿cierto? De los distintos espacios que eso puede ocupar y, por lo tanto, también de las otras informaciones que aparecen en el libro, entre ellas los vestigios lectores, que es ni más ni menos que lo mismo que usted hace cuando subraya un libro o pone anotaciones a los márgenes, ¿no? Eso es. Ahora uno dice, no sé si les pasa, es al mismo tiempo, me imagino, un dolor, así como, ay, tocaron este libro, y otra fascinación de decir, ¿y qué dijeron? ¿No? Cuéntanos un poquito, Catalina, ¿cómo fue esa experiencia? Dependerá del gusto, porque yo me encuentro con un vestigio lector y me vuelvo loca. ¿De entusiasmo? Claro, de entusiasmo, porque es memoria. O sea, hay algo que quizás no podemos definir con claridad, porque los vestigios justamente están muy ligados a la persona que está leyendo. Entonces, no sabemos bien por qué escribió ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo es una marca de uso de ese libro, de que tenían una preocupación. A mí me gusta, hay un libro que es el de Andrés Ferrer de Valdecebro. Se llama Libro de Empresas, viene de la cultura emblemática. Son libros simbólicos, en donde lo que se trata es como describir principalmente vicios y virtudes y algunas partes de la historia. Y ahí, por ejemplo, en la parte del unicornio, él dice, el unicornio es América, un mundo constituido por diferentes partes. Claro. Como África es el elefante. El elefante, claro. El unicornio es América porque es fantástico y está constituido por muchas partes diferentes, o sea, diferentes culturas. Él habla principalmente de mexicanos y peruanos. Claro, pero no está hablando del unicornio como un animal mítico. Lo que pasa es que él está utilizando la analogía. Es como... Claro. En realidad en esa época le decían como pero él está diciendo, es como un unicornio. Claro, pero digo la analogía porque él mismo, y ahí lo leí en el libro, usa el elefante como como pares, ¿no? El unicornio y el elefante, ambos animales que comparten el mismo categoría, diríamos. Claro, sí. O sea, como que, bueno, para empezar, dentro del mundo religioso, animales fantásticos son súper importantes porque tienen contenido simbólico, entonces se siguen tratando como si existieran. No sé bien si Andrés de Ferrer de Valdecebro, que hay un sujeto interesante porque además era un dominico que vivió mucho tiempo en México. Entonces, por eso él sabía de la cultura criolla y él es un defensor de los criollos, de los intelectuales criollos. Y claro, en esa parte hay muchos vestigios lectores en el libro. Se nota que los dominicos leyeron justamente la parte del unicornio. En una parte dice así como, si se supiera más de esto, la orden estaría mucho mejor.
y también referencias al Arca de Noé. Y no hay solo en un libro, yo también lo encontré en otro libro, referencia a la cantidad de personas que estaban en el Arca de Noé, cosas que a nosotros por supuesto que no nos interesan mucho, pero era una preocupación interesante, o sea, importante para ellos, qué había dentro del arca, qué animales estaban dentro del arca. Muchas historias parten de los animales del arca, es como el inicio, la primera catástrofe que hace que nuestro mundo sea posible. Entonces, esas cosas yo las encuentro interesantes, se encuentran a través de vestigios, sabemos qué estaban leyendo, qué les interesaba. No, pero además también es interesante pensar que estamos hablando de personas intelectuales, estudiosas, que consideran los relatos bíblicos como ciencia, como un relato histórico. Entonces también hay una búsqueda de consistencia, ¿cierto?, entre cómo hago calzar esto que viene, ¿cierto?, de los relatos bíblicos con lo que voy descubriendo en términos de lo científico, y como esa discusión interna a mí me parece fascinante, ¿no? Y eso es parte de lo que podemos reconocer en este libro. Se me va el tiempo, yo de verdad no les puedo compartir mi entusiasmo por este libro, Universo Animal Ilustrado en la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica, así se llama. Ustedes lo pueden descargar en bibliotecadominica.gov.cl. Como les decía, hay muchas maneras de entrarle. Es muy interesante, no es un libro específico, digamos, solamente, es para cualquier persona curiosa, que ame los libros, que le interese la curiosidad intelectual, que le interese ver cómo esos relatos han llegado hasta nosotros, las discusiones al interior de los relatos, los cambios tecnológicos, científicos, religiosos, todo eso está ahí. Y preguntarte para cerrar, Raquel, respecto a... Esto partió como una investigación, un proyecto Fondar que ustedes se ganan, ¿cierto? Un proyecto de Fondo del Libro, ¿no? El Fondar. Fondo del Libro que ustedes se ganan y es una exposición, ahora es un libro. ¿Qué esperan que pase? Wow, no sé qué esperamos que pase ahora. La verdad, muchas personas nos han pedido de nuevo una exposición, la verdad. Porque mucha gente se quedó sin poder verla. Fue Fondar 2020, imagínate, complicadísimo, claro. Porque en el fondo para poder como ir, ver los libros, investigar, la biblioteca no dejaba de abrir y cerrar como todo lo demás. Entonces se prolongó en el tiempo y montamos la exposición en el año 2021 como de una manera un poco rápida, como, oye, ahora podemos armarla. Entonces creo que ahora haríamos una exposición totalmente distinta porque también hemos investigado mucho más. Entonces como que ahora tiene otra profundidad también, yo creo. Pero que esperamos que pase, que se difunda y que la gente lo disfrute, yo creo que es lo más importante. Bueno, y que también conozca la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica. El libro es un tremendo embajador de ese acervo, sí, y del trabajo de ustedes y de todas las personas que trabajan ahí en la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica. ¿La biblioteca se puede visitar? Sí, está abierta a público de martes a viernes entre las 10 y las 5 de la tarde. Pueden ir ahí a encontrarse con, obviamente, me imagino que no todos los libros son accesibles. No, pero siempre tenemos exposiciones temporales, a menos que estemos en un periodo en el que se estén recambiando la muestra, pero ahora tenemos una exposición sobre cosmografía, muy interesante también. Se viene el siguiente libro. Investigación al menos. Ya estamos Queremos en eso. El libro, pero bueno, desde acá les mandamos todas las energías para que eso suceda. Hemos conversado con Raquel Abella López y Catalina Aravena Acevedo, coautoras de esta belleza, Universo Animal Ilustrado en la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica, que ustedes pueden descargar desde ahí la web, así que yo les invito a que lo hagan, lo van a disfrutar un montón. Yo lo tengo acá impreso y de verdad es una belleza. Muchas gracias a las dos por venir a la radio. Muchas gracias. Gracias a ti. Nosotros tenemos que rápidamente despedir el programa. Nos encontramos mañana a las 10 en un nuevo semáforo.